Escondido en una biblioteca podría estar el trabajo profético más importante de la historia. Sus páginas contienen dibujos que parecieran profetizar ataques terroristas, guerras, fatalidades. ¿Pero quién es su autor? ¿Un profeta olvidado? ¿Nostradamus? ¿Su hijo? Debemos resolver este misterio antes de que sea tarde para prestar atención a las advertencias apocalípticas. ¿Identificarán estas pistas al autor? Durante miles de años, profetas alrededor del mundo han predicho el fin del mundo. Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca rápidamente. Nosotros llamamos efecto Nostradamus a esta convergencia teórica entre las profecías del día del juicio final y los eventos de la actualidad. ¿Cómo comenzará el final? Michel de Notre Dame, Nostradamus, podría ser el profeta más famoso de la historia. ¿Pero era él el único místico con ese nombre? ¿Heredaría su hijo sus dones visionarios? El misterio se hace más profundo a la luz de este libro recientemente redescubierto en la Librería Nacional de Roma en 1994. El libro está lleno de imágenes extrañas y espeluznantes simbolismos nada parecidos a publicaciones algunas de Nostradamus. La leyenda lo relaciona con su hijo. Para muchos, es un mensaje codificado que especifica cuándo el cataclismo final destruirá nuestro mundo. Es más, estos creen que el momento decisivo está cerca. Hay todo un tipo de profecías que señalan a este como un periodo de eventos apocalípticos. Pero la profecía solamente sería válida si el autor es en verdad un profeta. Examinaremos por qué algunos expertos creen que este libro encierra el secreto del momento de nuestro fin. La clave de su poder de predicción podría encontrarse en su autor. Durante mucho tiempo se ha pensado que el manuscrito es el trabajo del conocido vidente Nostradamus, pero muchos académicos lo dudan. ¿Podría el autor ser César, su hijo mayor? ¿Su secretario acaso? ¿Un profeta olvidado? ¿Un fraude? ¿Hace eco de las profecías de culturas anteriores? Nosotros no rechazamos ni apoyamos esas teorías, simplemente presentamos la evidencia. César Nostradamus, el hijo mayor de Nostradamus, podría haber luchado toda su vida bajo la sombra de su famoso padre. La mayor parte de lo que el mundo sabía de César ha desaparecido desde su muerte hace 400 años. Pero ¿sugirió que él también era profeta y que las profecías eran el negocio de la familia? La clave más controversial en el misterio que es César está en un antiguo manuscrito en Roma. El manuscrito perdido se titula Nostradamus Vaticinia Code, o las profecías de Nostradamus. Puesto que el libro lleva el nombre del reconocido profeta, muchos creen que él debe ser el autor, pero no hay registros que indiquen que Nostradamus publicara tal libro. Por lo tanto, la identidad de su escritor sigue siendo una incógnita. Para algunos, si el autor fuera una respetable fuente de profecías, el futuro está claro. Ellos creen que se suma a la evidencia de las profecías del día del juicio final e indica que los acontecimientos actuales están convergiendo. El libro perdido contiene 80 acuarelas de difícil comprensión. Los investigadores que han estudiado los dibujos creen que 7 de esas imágenes contienen la fecha secreta del fin de la humanidad. La serie completa de 7 imágenes puede considerarse como un reloj que permite cronometrar el apocalipsis. La mayoría de los símbolos son de astronomía. La primera de las 7 imágenes indica que el sol saldrá por Leo.
Durante el mismo periodo que el solsticio de invierno cae en el centro de la galaxia entre Escorpión y Sagitario. Eso ha pasado solo en los últimos años, en la última década desde 1999. Así que en su totalidad, esa secuencia apunta a la era en que estamos en este momento. ¿Es posible que el principio del fin esté cerca? ¿Especificarán esas 7 imágenes crípticas el momento preciso en que ocurrirá el apocalipsis? ¿Quién escribió ese libro? Una nota dentro del libro nos da una pista. La misma sugiere que hacia el final de su vida, César le llevó el libro al cardenal Maffeo Barberini en 1629. ¿Consideraría el cardenal las supuestas imágenes del día del juicio final del libro demasiado alarmantes para que el hombre común y corriente lo supiera? A lo largo de su historia, la Iglesia ha hecho esas cosas. Ellos tienen control sobre lo que no quieren que se sepa. Tal vez estuvo pudriéndose en algún monasterio y en algún momento, según las anotaciones en él, estuvo en la biblioteca del Vaticano, pero no hay rastros de que haya sido catalogado ahí. El críptico libro acumuló polvo durante siglos antes de reaparecer brevemente en 1920 y de nuevo en 1994. Para quienes quieren revelar sus secretos, la clave radica en la respuesta de una pregunta crucial. ¿Quién lo escribió? ¿Es su autor el anciano Nostradamus, como nos haría creer el manuscrito? Nostradamus estableció su reputación como profeta en el sur de Francia a mediados del siglo XVI. Para recibir las visiones que tuvo, entraba en un trance durante el cual podía ver imágenes del futuro en un recipiente de agua. Esta antigua práctica se conoce como adivinación. ¿Se apartó Nostradamus del medio estándar de expresarlas, la palabra escrita, y dibujó las visiones que tuvo en la forma en que se presentaron? Muchos académicos que estudian a Nostradamus creen que reconocen su profética pluma en las imágenes del libro perdido. Ellos aseguran que uno de los ejemplos más espeluznantes es la número 46 de las 80 ilustraciones, una torre en llamas. Yo diría que la imagen 46 es una referencia directa a los trágicos eventos del 11 de septiembre. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Para mí es como si alguien estuviese parado sobre Nueva York porque vemos llamas enormes sobre el castillo. En este caso tenemos no uno, sino 2 castillos en llamas. ¿Podría Nostradamus haber registrado su predicción del 11 de septiembre en la imagen de su libro perdido y también en uno de sus cuartetos o escritos proféticos? A 45 grados el cielo arderá y el fuego se acercará a la nueva gran ciudad. En un instante, una gran llama aislada saltará cuando uno le exigirá pruebas a los normandos. Muchos creen que se refiere a Nueva York, que está cerca de los 41 grados de latitud. Los creyentes ven prueba de la precisión del cuarteto en la referencia que hace Nostradamus a los normandos. Normandos es un código para franceses. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? El día antes, la inteligencia francesa hablaba de un ataque inminente a la embajada americana en París o al territorio de Estados Unidos. La misma mañana que el Pentágono trataba de descifrar esa información fue la mañana que uno de los 3 jets se estrelló contra el Pentágono y los otros 2 contra las Torres Gemelas de la nueva gran ciudad. ¿Son el cuarteto y la imagen de la torre en llamas predicciones precisas del 11 de septiembre? Si lo son, le da credibilidad a la autenticidad de la profecía escrita por Nostradamus y los dibujos del libro perdido. Pero he aquí un giro extraño. No hay indicaciones de que Nostradamus dibujara.
No tenemos pruebas de que a Nostradamus le interesara ninguna forma de arte y dado el mal estado de su capacidad para escribir y su incapacidad de dibujar las cosas más sencillas como figuras astrológicas o alquímicas, podría decirse con seguridad que Nostradamus no tuvo nada que ver con los dibujos o las imágenes del llamado libro perdido. Es más, hacia el final de su vida en 1560, Nostradamus casi no podía escribir. Acosado por la artritis, dependía de su secretario Jean-Aimé Chavigny, quien transcribía sus profecías. Si Nostradamus era físicamente incapaz de hacer los dibujos, ¿quién los hizo? ¿Qué pistas se encuentran en las pinceladas de las imágenes? Los dibujos son de un aficionado, muy infantiles, muy inexactos. Son dibujos de contornos hechos con tinta. Son siluetas rellenas con acuarela, probablemente. ¿Es posible que un niño dibujara esas exóticas imágenes? César, el hijo de Nostradamus, tenía 11 años cuando murió su padre. ¿Habrá hecho él esas ilustraciones bajo la dirección del achacoso profeta? Algunos creen que es improbable que Nostradamus expusiera a su joven hijo al oscuro mundo de las profecías apocalípticas. Los conjuros clarividentes que hacía Nostradamus no es algo que le enseña a Mickey Mouse al aprendiz de brujo. Es algo bien profundo y tienes que ser un adulto. La evidencia sugiere que Nostradamus consideraba el don de la profecía una maldición, un horrendo reflejo de muerte y destrucción que quería evitarle a su hijo. Para algunos, eso sugiere la posibilidad de que César hiciera el libro como su propio trabajo profético. ¿Será posible que César hubiera visto a su padre agonizando durante uno de sus trances? ¿Estaría César inclinado a seguir sus pasos? Mucha gente es conocida porque son sombras bajo la luz de un genio o una figura controversial. Y creo que César, en cierto modo, trató de apostar a su propio legado. ¿Qué vio César? ¿Simplemente agua o una pesadilla apocalíptica como se ve en el libro perdido? ¿Y qué otras aparentes imágenes proféticas ofrece el libro como prueba de que es un auténtico libro de profecías? ¿Dibujó el hijo de Nostradamus las imágenes que algunos creen que pronostican nuestra perdición? Este manuscrito de hace siglos contiene dibujos codificados. Los mismos podrían contener el más oscuro de todos los secretos, una profecía de cuándo se acabará el mundo. En ese libro de 80 imágenes enigmáticas que supuestamente predice nuestro fin, hay 7 que forman un código que especifica el momento del apocalipsis. El código que augura la época era mucho más importante en esas 7 imágenes que las imágenes de destrucción. Para quienes las hicieron, era más importante transmitir cuándo ocurriría ese desastre que mostrar detalles gráficos. Los investigadores sugieren que la primera de las 7 ilustraciones establece una alineación astronómica que coincide con la primera década de nuestro siglo XXI y que la tercera advierte que el apocalipsis puede ser inminente. Allí el mundo es atacado por lo que parece un garrote, algo tallado de un árbol que está fuera de su eje, y eso nos da una idea que estamos en una época peligrosa, donde nos acercamos al conocimiento del bien y el mal, un momento decisivo en la vida. Pero la mayoría está de acuerdo en que ese manuscrito solamente tiene valor si lo escribió un profeta acreditado. Durante años, muchos creyeron que el autor era el vidente más reconocido de todos, Nostradamus. Pero algunos académicos han reevaluado las pruebas y sugieren que reconsideremos esa conclusión. ¿Quién escribió en verdad el libro que presagia el Armagedón? ¿Fue el padre o el hijo? Resolver este acertijo podría acercarnos a desentrañar las advertencias codificadas del libro y podría ayudar a determinar si la convergencia de la profecía del juicio final y los eventos actuales es un hecho o un disparate.
Muy pocos creen ahora que Nostradamus, padre, ilustró el supuesto manifiesto del juicio final, puesto que no existen pruebas de que él pudiera dibujar o le gustara hacerlo. Pero para muchos, las imágenes insinúan que solamente un artista fue responsable de su creación. Cuando se mira a ese grupo de imágenes, a cómo están delineadas, se nota que los dibujos los hizo probablemente una sola mano porque son consistentes con la manera de dibujarlas y con cómo las colorearon. No se ve mucha diversidad. ¿Podría ser César, el hijo mayor de Nostradamus, el artista solitario? Cuando era niño, César heredó de su padre el astrolabio, que se usaba para determinar la posición de los cuerpos celestes. Pero ¿heredó César algo más importante? ¿El don de la profecía? ¿O aprendería de su padre lo suficiente de las artes místicas para tener sus propias visiones oscuras del futuro para después registrarlas visualmente en el libro perdido? Es interesante que César aprendiera de su padre todo tipo de conocimiento metafísico, pero cómo lo maximizó, eso no lo sé. Algunos creen que César sí tenía habilidades proféticas y las expresaba a través de la profesión que escogió. De adulto, trabajaba de pintor. Se convirtió en un consumado pintor de retratos. Creo que se ganaba la vida más que todo con eso. Muchos años después de la muerte de su padre, César pintó un parecido del venerado profeta. Quizá el esfuerzo de un hijo por explorar el enigma de su angustiado padre. En los retratos que hizo del padre tiene los labios delgados, como un hombre que vivió guardando secretos. Por la musculatura de su boca se ve que era taciturno y los grandes ojos grises y penetrantes guardaban muchos secretos. Otro ejemplo intrigante del arte de César es su autorretrato. Para algunos expresa su individualidad, pero también un deseo de parecerse a su padre. Él se afirma a sí mismo a través de las figuras alegóricas de sus actividades, que se ven en las esquinas de la imagen como la pintura y la poesía. Es un autorretrato en el que, en cierto modo, quiere parecerse a su padre. Pero las habilidades de César como pintor no son las únicas pistas de que él pudo haber ilustrado el libro perdido. Él también era un historiador que entendía la simbología que se usó en el manuscrito. Símbolos de alquimia, del islamismo, la cristianidad medieval y astrología. Soy historiador del arte y veo miles de obras de arte y sé de simbolismo, pero nunca había visto un trabajo que incluyera tantos símbolos de tantas culturas y épocas diferentes. En el siglo XVI hubo un creciente interés en este tipo de imágenes que no representan nada directamente, pero que tienen una relación simbólica con varias ideas esotéricas, y por esa misma razón es posible que las haya pintado él. Pero aunque César haya dibujado las crípticas imágenes del libro perdido, eso no prueba que la intención de esas imágenes era profética y que predecían con precisión eventos futuros. Hace falta más información sobre César para evaluar sus habilidades como profeta. La rudimentaria naturaleza de las imágenes podría darnos algunas respuestas. ¿Es posible que César quisiera ocultar su verdadera identidad? Algunos creen que él usó un truco similar al que usó su padre. Nostradamus, padre, disfrazaba sus profecías como acertijos para evitar acusaciones de herejía de parte de la institución más poderosa del siglo XVI, la Iglesia. Así era de poderosa la Iglesia en esa época. Si en los cuartetos hubiese habido, aunque fuese una insinuación relacionada con la Iglesia, lo habrían mandado a matar. Por eso las hizo tan misteriosas, empleando todos los trucos que usaba cuando las escribió. ¿Son las crípticas imágenes del libro perdido el equivalente visual de César de la prestidigitación literaria de su padre? Si así es, ¿son sus predicciones apocalípticas un pronóstico preciso de nuestro futuro?
Algunos aceptan la precisión profética del libro porque creen que previó con exactitud eventos que sucedieron y que continúan desarrollándose hasta hoy. La imagen 38 muestra al Papa batallando con un oso, un símbolo de Rusia que se utiliza desde el siglo XIX. Lo que me parece interesante de esa imagen es cómo el Papa y el oso se mantienen a raya mutuamente. Es una referencia simbólica a la Guerra Fría entre Occidente y los rusos. Para muchos que consideran el libro perdido una crónica profética precisa, César no es un candidato viable como su autor. Su prueba clave: las palabras de Nostradamus. En el prefacio de su libro Las Profecías en 1555, él le escribió un elocuente pasaje. Porque la palabra de la predicción estará encerrada en mi pecho. Nostradamus lo dejó muy claro. El don que él tenía de ver el futuro moriría con él. Ninguno de sus hijos lo tendría. Si César no tenía el don de la predicción que se le atribuía a su padre, ¿sería posible que aún así él fuera el autor del libro perdido en un esfuerzo quizá de demostrar que su padre estaba equivocado? Podría decirse que César hubiese querido hacerlo solo. Mi padre dijo eso, pero él no quería decir que su don terminaría con él. Yo creo que lo tengo, así que intentaré hacer lo mismo. Pero algunos sugieren otras posibilidades. ¿Y si César no era un profeta, pero igualmente escribió el libro con el nombre de su padre? ¿Sería su motivación menos noble que advertirle a generaciones futuras de un apocalipsis venidero? La escalofriante profecía que se dice está oculta en ese críptico libro que lleva el nombre de Nostradamus cautiva al siglo XXI. Si aceptamos su autenticidad, la cuenta regresiva para el Armagedón ya empezó. Los escépticos descartan esa posibilidad, pero otros aceptan que el mundo puede caer pronto en barrena hacia una destrucción sin precedentes. Se cree que la cuarta de las 7 imágenes clave que se dicen expresan la profecía señala el instante en que la humanidad se encontrará al borde de la aniquilación. La imagen muestra a una mujer amenazada por un arquero con los ojos vendados. Podemos pensar que la cuarta imagen se acerca mucho más al presente. Tradicionalmente, se pensaba que el centro de la galaxia era la constelación de Isis, la Gran Madre Cósmica, el útero de la Gran Madre. Según ese sentido de las dos primeras figuras, parece que algo muy peligroso está pronto a suceder. Es una sensación de fatalidad inminente. Algunos creen que la profecía que contiene el libro perdido es un pronóstico confiable de un apocalipsis inminente. En la imaginería del libro, ven un despertar espiritual. En su simbolismo ven un entendimiento metódico del cosmos. En la consistencia de la técnica del ilustrador, ven a un profeta talentoso advirtiéndole a generaciones futuras del final de los días. No obstante el autor o los autores e ilustradores del libro perdido, el hecho es que quien lo haya escrito tenía un gran conocimiento místico. En esta imagen de un clérigo amenazado con una espada, algunos ven una referencia a la guillotina y el ansia de sangre de la Revolución Francesa. Es una imagen extraña porque muestra una mano y 2 cabezas sobre pilares, y eso sería indicativo de su superioridad sobre la norma. Quizás son los reyes de Francia, quizás es Dios que viene a cortarles la cabeza a los reyes durante la Revolución Francesa. Existe la polémica de si César, el hijo de Nostradamus, ilustró esa críptica imagen y todas las demás en el libro perdido. Pero, ¿es posible que lo hiciera aunque no tuviera habilidades proféticas?
¿Dibujaría César las profecías en el libro perdido en un intento de estar a la altura o por encima del legado de su padre? César Nostradamus quería a su padre, pero también quería emularlo para ampliar la grandeza de la memoria de su padre y la suya también. Pero, ¿y si César no deliraba con ser profeta? El libro perdido está firmado por Nostradamus, no por César. Algunos creen que es posible que César inventara el libro no para mejorar su legado, sino el de su padre. Él adoraba la memoria de su padre y yo diría que la mitificaba un poco. Él le agregó algunas cosas e hizo otras porque él quería que el mito de su padre continuara. Él era, por supuesto, el mejor relacionista público de su padre después del secretario de Nostradamus. Así que le preocupaba preservar la leyenda de su padre. Se ocupaba de que las profecías siguieran reimprimiéndose y siguiera entrando el dinero. Si César inventó el libro, algunos seguidores de Nostradamus no saben si él tenía una motivación más siniestra: la codicia. ¿Serían las crípticas ilustraciones el esfuerzo inteligente de un hijo que quería lucrarse con el nombre de su padre? Según mis investigaciones, César era conocido como un charlatán. Yo creo que después que falleció su padre, él trató de ganarse un dinero adicional con las actividades de su padre. ¿Fue el libro perdido una venganza cínica del hijo contra su padre? ¿El padre que públicamente anunció que César no tenía poderes premonitorios? Si eres un embaucador, un estafador, ese es el tipo de estafa que harías. Incluso en la época de Nostradamus había mucha gente que hacía eso. Pero si César inventó el libro perdido como un hijo emocionalmente marcado que se sentía despreciado por su padre, hay una posibilidad irónica. Quizá Nostradamus padre deliberadamente ocultó los dones proféticos de su hijo para protegerlo de quienes perseguían a los proveedores de las artes ocultas. Sea cual sea la verdad, si César inventó el libro perdido, se pierde su credibilidad como el máximo libro de notas del día del juicio final. Pero algunos dudan que César fuera capaz de una patraña tan complicada. Una falsificación como el libro perdido estaría mucho más allá de sus posibilidades. También es posible que Chavigny, el secretario de Nostradamus, que estaba empleado para transcribir sus profecías, sea el verdadero autor. Él tenía acceso a la biblioteca y los escritos de Nostradamus. Chavigny, su secretario, y César también querían brillar con luz propia y no ser tanto una sombra bajo el sol que era Nostradamus. Chavigny escribió la primera biografía de Nostradamus y publicó una interpretación de algunos de los cuartetos. Pero nada lo señala como el autor del libro perdido. ¿Hay un nuevo candidato que redefina nuestra comprensión de las crípticas imágenes? Quizá una evaluación más cuidadosa del libro perdido nos dé nuevas pistas. Un giro inesperado podría probar que sus misteriosas imágenes son en verdad una auténtica profecía del fin inminente de la humanidad. Un extraño libro que tiene cientos de años. Redescubierto en 1994. Imágenes que supuestamente tienen el secreto del futuro de la humanidad y la madre de todas las profecías. El mundo perecerá en un apocalipsis final. Pero, ¿cómo y cuándo? Las únicas pistas que tienen los investigadores para decodificar esta profecía están supuestamente en el libro mismo, y las 7 imágenes que se cree señalan el camino al Armagedón. Según algunos, la 6ª de las 7 habla del futuro de nuestra generación. En ella vemos a un científico o un hombre culto estudiando el libro de la vida y vemos que se cae un velo a lo largo de esa época. El significado de la palabra griega apocalipsis es levantar el velo.
Eso señala el hecho que estamos en la era del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis sucede cuando se descubren todos los misterios. ¿Se hará realidad esta siniestra visión del futuro? Algunos creen que sí, convencidos que el libro tiene un récord de profecías ya cumplidas. Es más, 7 décadas antes de que reapareciera el libro perdido, un grupo de investigadores usaron su poder profético para obtener poder político. Uno de esos investigadores apoyaba a Benito Mussolini. Así que Mussolini sabía del libro en 1923, cuando el descubridor original escribió una serie de artículos para la prensa italiana sobre cómo esas imágenes predecían la época en que los fascistas, los camisas pardas, etc., ascenderían al poder y controlarían al Papa y crearían una nueva Roma. Un entendimiento más profundo de las profecías del libro perdido puede obtenerse repasando el viaje del libro al Vaticano en el siglo XVII. Algunos creen que en 1629, cerca de su muerte, César Nostradamus agonizaba sobre la preservación de su mensaje para generaciones futuras. Se dice que se armó de valor para cruzar una Francia azotada por la plaga para llevarle el libro al cardenal Maffeo Barberini. Barberini estaba destinado a ser papa y el último papa en expandir el territorio de la Iglesia por las armas. A Barberini le interesaría mucho ese trabajo porque podría sugerir, como lo hacen algunas interpretaciones, que él iba a ser papa. Así que sabemos que en esta época llegó a manos de Barberini, en 1628-1629. El libro sería de gran interés para quien sería el Papa Urbano VIII. Nadie sabe por qué César le confió el libro a Barberini, y no hay registros de la opinión de Barberini o del Vaticano sobre él. Y eso es tan cierto como que César murió en 1629 y el libro y sus secretos aparentemente permanecieron ocultos durante siglos. ¿Escondieron adrede las autoridades de la Iglesia el libro? ¿Objetaban su siniestra expresión de las artes ocultas? ¿Vieron una amenaza para la Iglesia en crípticas imágenes? Entre líneas, la colección se opone a Roma y apoya la destrucción de la autoridad y acaso de la persona, del Papa. Esta muestra al Papa asumiendo la autoridad de Jesús. El Papa es en esencia malo y por eso vemos a la serpiente enrollada en el árbol de la imagen. El Redentor, si fuera el Papa, sería malo, sería el anticristo. Hay imágenes de gente masacrada. Hay imágenes de la expulsión del Papa de Roma. ¿Estarían preocupados los oficiales de la Iglesia por la profecía del libro que especificaba el momento del final de los días? En una época en que la Iglesia ejercía gran poder, una profecía como esa se consideraba una blasfemia. Una blasfemia que presumía el conocimiento de un evento cósmico que solo Dios conocía. Pero la Iglesia pudo haber reconocido una amenaza más en la imaginería del libro, una amenaza que resolvería definitivamente el misterio del autor del libro. Para algunos, los dibujos tienen la firma espiritual de un grupo de cristianos herejes que antecedían a Nostradamus y a César más 300 años, los cátaros. Ellos no eran creyentes de la misma forma que la Iglesia. Por ejemplo, algunos de ellos creían que Jesús era un espíritu que se casó con María Magdalena. Parte de esa tradición era la creencia de que ellos sabían cuándo terminaría el mundo y la Iglesia romana no. Algunos analistas creen que las imágenes apocalípticas del libro perdido son obra de los cátaros. Una de las creencias clave de los cátaros era que el espíritu solo es puro y que el mundo material es maligno. Por lo tanto, ellos percibían al Papa, el principal soberano de ese mundo físico, como el mal encarnado.
¿Era el libro perdido un libro de referencia en la biblioteca de Nostradamus, conocido como el Vaticinia, una guía pictórica que él consultaba cuando trabajaba en sus visiones proféticas? El Vaticinia, que se le atribuía a Nostradamus, data de finales del siglo VIII, principios del siglo IX, 200 años antes de que él naciera. Así que él no creó esas imágenes por su habilidad profética, y tomando en cuenta lo mal que estaba su letra y su habilidad para dibujar símbolos sencillos, es casi imposible concebir que hubiera hecho una copia del Vaticinia que él vio. Si los cátaros eran los autores del libro perdido, los seguidores de la profecía tienen una nueva e intrigante perspectiva sobre las especificaciones del Apocalipsis que ellos previeron. Los cátaros creían en una antigua doctrina cristiana llamada quialismo. Esta doctrina predicaba que después de 7 años de cataclismos, Jesús regresaría al mundo para reinar en paz 1000 años. El quialismo es una herejía del siglo II que creía que cuando Jesús volviera, habría un nuevo cielo, una nueva tierra y un nuevo Jerusalén, y que tendríamos un cuerpo nuevo. No habría el pecado, todo sería una larga fiesta y estaríamos de fiesta miles de años. ¿Y qué será de los horrores que preceden el regreso de Jesucristo y que están pendientes? Si el final de los días está cerca, ¿revelarán las 7 imágenes crípticas del libro perdido un horario de nuestra desaparición? Y si los cátaros son los autores del libro, ¿qué fuerza del mal predijeron ellos que orquestaría el final de todo? Se dice que este libro, extraviado durante siglos, predice un horror a una escala inimaginable. Un cataclismo destinado a ocurrir en nuestra época. Algunos han considerado al famoso profeta Nostradamus como el autor del libro. Nuevas pruebas hacen dudar de esa asunción. Pero, ¿eso significa que debemos descartar el poder profético del libro? ¿O son sus ilustraciones, como creen algunos, más pruebas de que las profecías del día del juicio final están convergiendo con los eventos de la actualidad? Después de un cuidadoso escrutinio, los investigadores creen ahora que las imágenes del libro perdido pueden haberse originado con los cátaros. Saber más de esa secta religiosa puede ser la clave para descifrar la apocalíptica profecía del libro perdido. Cuando se comparan las ilustraciones del libro perdido con las de los cátaros, las similitudes son asombrosas. Esta imagen representa la creencia cátara en un maestro de rectitud, alguien que en el argot de guerra de las estrellas equilibraría la fuerza. Él sería un gran maestro del catarismo que señalaría los errores de la Iglesia Católica y pondría una cristiandad más simple, más verdadera, mucho más femenina y a la vanguardia. Imágenes como esta se desprenden de la creencia de los cátaros que el Papa no era santo, sino malvado. ¿Cómo le daría eso forma a su visión del Apocalipsis? La respuesta se revelará, como sugieren algunos, en nuestra época con un fondo de conflicto global, de una guerra entre las fuerzas de 2 religiones globales. Una posible pista se encuentra en este dibujo. Una de las imágenes más importantes es la de la serpiente con una luna creciente en la boca, puesto que se refiere al islamismo. Al parecer, habrá un choque entre la cristiandad y el islamismo. ¿Podrían ser la creciente ola de terrorismo y guerras en el Medio Oriente signos de que ese conflicto religioso ya empezó? Algunos analistas creen que a medida que la Guerra Santa aumenta, 2 grandes figuras lucharán en un escenario global. El Papa, la autoridad suprema de Dios según la Iglesia Católica, y el Anticristo. Los estudiosos de Nostradamus señalan a este cuarteto como prueba de la existencia del Anticristo, cuarteto donde, según ellos, el vidente pudo haberlo nombrado.
Mabus morirá pronto, y luego vendrá la perdición de la gente y los animales. Los académicos discuten si Mabus es un nombre literal o una referencia codificada, pero ¿podría significar la frase pronto morirá y luego vendrá, que mataron al anticristo y luego resucitó? ¿Será esa su treta para afirmar poderes divinos y conseguir un mundo de seguidores? Aunque Nostradamus deja la identidad del anticristo como un misterio, las imágenes del libro perdido dejan pocas dudas. Si los cátaros fueran en verdad los autores del libro, aquí es donde su radical representación del Papa alcanza su punto culminante. Ellos ven al Papa no como el heroico antagonista del anticristo, pero quizá como el anticristo mismo. La conexión entre el papado y el fin del mundo es el punto importante. Algunos investigadores ven una significación importante en la conexión entre las profecías de los cátaros y las de Nostradamus. Ambas hacen énfasis en que el anticristo, no obstante su identidad, es la figura clave que provocará el final de los días. A medida que el mundo se hace más caótico, el anticristo intensificará la confusión. Algunos creen que la séptima y última de las imágenes clave del libro perdido puede señalar el momento exacto del cataclismo final. En esa imagen vemos que el velo se ha corrido completamente, que todos los misterios se han revelado, pero al parecer su revelación no ha ayudado a la humanidad, porque en el centro de la imagen vemos a un loco sosteniendo un libro en blanco. El libro de la vida se terminó, el libro del tiempo se terminó, el libro de la sabiduría también se terminó. Si esa imagen sugiere el momento del apocalipsis, la pregunta es, ¿qué tan cerca está? El libro perdido especifica precisamente cuándo empezará el caos en Barrena. Este dibujo puede ilustrar una alineación galáctica que revela el año exacto de la ocurrencia de ese evento cósmico. Los expertos interpretan que el escorpión representa la constelación de Escorpión. Y entre sus tenazas ven una imagen de nuestra galaxia. Eso es muy importante porque en el siglo XIV no teníamos telescopios. El hecho de que estemos en una galaxia que tiene un centro en forma de espiral no lo descubrió la ciencia hasta 1917. Pero alguien en el siglo XIV sabía que la alineación de la flecha de Sagitario y el aguijón de Escorpión se daría en un momento clave, y sería un momento crítico. Cuando salga el sol del solsticio de invierno debajo del pie de San Miguel, entre las constelaciones de Escorpión y Sagitario. Ese evento, esa alineación galáctica, como la llaman algunos, se ha dado regularmente cada solsticio de invierno desde 1996. Pero será más exacto el 21 de diciembre de 2012, el punto final del calendario maya. 2012. Un año señalado en otras profecías del juicio final. Un año que será testigo de una inusual cantidad de radiación solar que podría magnificar el caos en la Tierra. Según varios estudios, el próximo clímax solar será más poderoso que cualquier otro registrado. Un planeta devastado por los efectos de la radiación solar. Un mundo desgarrado por una guerra entre religiones. ¿Qué tan probable es eso? Los escépticos lo consideran poco realista, otros dicen que está escrito en el libro perdido. A pesar de la evidencia que el libro puede ser obra de los cátaros, algunos creen que la figura clave en su misteriosa historia es César Nostradamus. Todos están abiertos a la posibilidad de que él es el autor del libro, pero ellos piensan que aunque no lo fuera, él y su ilustre padre pudieron hacer suya la misión de preservar la profecía del libro para la generación destinada a presenciarlo. Cuando miras a Nostradamus, piensas que él existió para advertirle al mundo. Él creía que sus profecías eran advertencias y que había que hacer algo al respecto. Yo creo que la gente quiere consuelo y Nostradamus ofrece cierta certeza.
Ofrezcan las profecías de Nostradamus o de otros algo de certeza, es una cuestión de opinión. Pero si las profecías del juicio final y los eventos que nos rodean están convergiendo en verdad, la tormenta puede muy bien estar en el horizonte.